Muy bien chicos, buenos días y siguiendo con las clasecitas, ahora nos toca ver otra parte interesante de los triángulos, que es la congruencia de triángulos, ¿no? Antes que me olvide, tu tarea está en la página 117. Muy bien, ¿y qué cosa es la congruencia de triángulos? Dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente posición. Recuerda que yo te he dicho que acá en geometría no se utiliza la palabra igual o igualitito o recontra igual, sino se utiliza la palabra congruente para decir que dos figuras son iguales, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos un poco al lenguaje de la geometría, ¿no? Congruentes, que se te grabe, es igualdad, ¿no? Que son iguales. El símbolo de la congruencia es este de acá, que es como una igualdad, y arriba tiene como una S echadita, ¿no? Parece que está durmiendo la S, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si estos triángulos que estás viendo acá son congruentes, si te dicen que son congruentes, quiere decir que el ángulo A es congruente con el ángulo D, o sea, son iguales, miden igual. El ángulo B es congruente con el ángulo E, que quiere decir que son congruentes, miden igual, ¿ok? Que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Si eso es congruente, quiere decir que miden igual. Además, el lado AB es congruente con el lado de E. Es congruente con el lado de E. Y el lado BCE es congruente con el lado EF. ¿Qué estamos diciendo con congruencia? Que son igualitos, ¿no? Que tienen la misma medida. El lado AC es congruente con el lado de F. O sea, tienen la misma medida, el mismo tamaño, ¿no? Entonces, para determinar si dos triángulos son congruentes, tenemos tres casos, tenemos tres situaciones principales para determinar cuándo dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales, tienen todas las mismas medidas, el mismo tamaño y todo, ¿no? El primer caso es el caso LAL. LAL porque es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿correcto? Es cuando tienen dos ángulos y un lado congruentes. Es cuando tienen dos ángulos y un lado congruente. Perdón, es cuando tiene dos lados y un ángulo congruente. Un ángulo igual, ¿ya? Tiene que tener dos lados iguales, mira, dos lados iguales. Y el ángulo que está en el medio de esos dos tiene que ser igual, ¿ok? Veamos un ejemplo, mira. Tenemos tenemos que calcular x. Tenemos que calcular x, perdón, ya creo que puse otro ejemplo. Ah, sí, he puesto los mismos ejemplos. Bueno. Eh, no he puesto el ejemplo de lados congruentes, más bien vamos a ver el siguiente. Bueno, para que sean para que sean congruentes o sean iguales, tiene que tener dos lados iguales, como acá, y el ángulo del medio igual. En ese caso se va a cumplir el postulado LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Veamos ahora otro caso, el caso ALA. ¿Qué es el caso ALA? En el caso ALA tienes que tener ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Mira, ángulo, lado, ángulo. Ese lado tiene que tener a los dos ángulos a la vez. No puede ser el ángulo de acá y este lado. No, tienen que estar los dos en la misma línea, ¿sí? En el mismo lado, para que sea dos ángulos y un lado congruente. Y ahí se cumple ala. Si tú ves que se cumple eso, ya, quiere decir que los dos triángulos tienen los mismos lados, tienen los mismos ángulos, todo. ¿Ok? Vamos a ver, aquí si hay un ejemplo de eso. Mira, dos ángulos. Acá tenemos el ángulo alfa y beta. Perdón, este de acá es el ejemplo. Acá está. Acá tenemos, mira, el ángulo alfa y beta.
alfa y beta. Y acá también tenemos el ángulo alfa y beta. Alfa y beta. Y además, el lado donde están esos dos ángulos es 8. Y acá también, mira, el lado donde están esos dos ángulos es 8. Ah, ya, profe, ya encontré dos lados iguales y un lado igual, dos ángulos iguales y un lado igual. Quiere decir que este triángulo es igualitito a este de acá, ¿correcto? Pero para el problema me piden hallar x. Hallar x. Ah, ya. A ver, entonces, ¿qué valor está frente al ángulo alfa? Al ángulo alfa está 5. ¿Ya? Y como estos dos triángulos son igualititos, al frente de alfa también tiene que estar 5. ¿Ok? Listo. Al frente de beta, ¿quién está al frente de beta? Al frente de beta está 6. 6, ¿correcto? Pero como este ángulo me dice el problema que es congruente, o sea que son igualititos, al frente de beta está 6. Al frente de beta, ¿quién está? X. Ah, ya, profe. Entonces X vale 6. Claro, X vale 6. ¿Correcto? Es así como se utiliza la congruencia de los triángulos. Una vez que determinas que son congruentes, ya todos los demás son igualitos. ¿Ya? El otro caso es lado, lado, lado. Por acá está lado, lado, lado. Cuando tiene los tres lados iguales, pues, ¿no? Evidentemente, cuando tiene los tres lados iguales, los ángulos son iguales también, ¿correcto? Los ángulos también son iguales. Veamos este ejemplo, mira. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Tienen los mismos valores, tienen los mismos lados, aunque el triángulo está en diferente posición, ¿no? Pero no interesa. Lo que interesa es que tienen los tres lados iguales, entonces quiere decir que estos dos triángulos son igualititos. Bien, busquemos entonces. Al frente de 7, ¿quién está? Alfa. Entonces, al frente de 7, acá tiene que estar alfa. Al frente de 6, ¿quién está? Beta. Entonces, al frente de 6, acá tiene que estar beta. Y al frente de 5, ¿quién está? Tita. Al frente de 5 está X. Esto debe estar acá. X. Entonces, ¿cuánto vale X? Tita, pues. Tita. Porque tiene que ser iguales. No hay de otra. ¿Cuál sería la respuesta? La C. ¿Ok? Hay otro caso particular que se cumple para triángulos octusángulos, ¿no? El caso ángulo lado, lado mayor, ¿no? Es cuando tiene un lado, el lado mayor y el ángulo obtuso congruentes, o sea, iguales, ¿no? Mira, el lado mayor es este de aquí con la bolita, tiene otro lado igual, y además se cumple que el ángulo obtuso, o sea, el más grande, tiene que tener el mismo valor, ¿sí? Otro caso interesante es la congruencia de triángulos rectángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos son congruentes, es decir, son iguales en los siguientes casos. Mira, en el primer caso tiene la hipotenusa y el cateto. Cuando tienen sus hipotenusas y uno de sus catetos congruentes, se cumple que los demás todos son iguales y tienen la misma medida. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más grande. La hipotenusa es el lado más grande. Se cumple que tienen las hipotenusas iguales y uno de sus catetos igual, en la misma medida, quiere decir que estos triángulos son igualitos. ¿Ya? Se va a cumplir eso. ¿Qué otro caso? La hipotenusa y un ángulo agudo. Si tienes la hipotenusa igual y un ángulo igual, quiere decir que estos dos triángulos son igualitos. ¿Ok? Esos dos triángulos son igualitos y tienen los mismos ángulos, tienen los mismos catetos y todo igualito. ¿Ok? Vamos a ver este problema. Dice, en la figura calcular x si AM es igual a BC. Ahí está la figura. Correcto. Este es AM. AM es igual a BC. AM es igual a BC. ¿Sí? Entonces, M es igual a BC. Y tenemos entonces que, a ver, para que lo vean mejor.
Y ahí creo que está mejor. AM es igual a BC. ¿Ok? AM es igual a BC. En el triángulo ABN, el triángulo ABN es isósceles. ABN es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene los mismos ángulos en la base. Mira, 34 y 34. Eso te lo dan como dato. Entonces, este lado es igual a este lado. BN es igual a AN. ¿Correcto? Eso es lo que podemos sacar de la imagen. Acá está, mira, por dato, AM es igual a BC. Además, el triángulo ABN es isósceles por el gráfico. ¿Eh? Por lo tanto, AN es igual a NB. AN es igual a NB. ¿Ya está? ¿Qué más? Se cumple que el triángulo NAM es congruente con el triángulo NBC. NBC. ¿Por qué caso? Por el caso LAL. Por el caso lado, ángulo, lado. A ver, vamos a encontrar eso. Lado, ángulo, lado. Tenemos este lado igual. Acá está. Tenemos este lado igual a este lado de acá, ¿sí? Y en medio de esos dos está el 34. Acá también está el 34, ¿correcto? Entonces se va a cumplir que esos triángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces lo único que nos queda es determinar cuánto valen los ángulos y encontrar los lados, ¿no? Observamos el triángulo NMB. NMB, ¿correcto? Que 78 grados es igual a x más 34. 78 grados es igual a x más 34. ¿De dónde sale esa expresión? De acá, mira. Este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. Acuérdate, mira, 34, 78, un lado igual. 34, 78 y un lado igual. Como ya yo sé que son congruentes, este ángulo de acá tiene que ser 78. Pero a la vez, ese ángulo es exterior a este triangulito. Es exterior a este triangulito, ¿sí? Entonces, ese ángulo es igual a la suma de los otros dos no adyacentes. O sea, 34 más x, ¿correcto? 34 más x. Hacemos la igualación, despejamos y x nos resulta 44. Entonces el valor de x es 44. ¿Qué te recomiendo para la solución de estos problemas? Tienes que ser muy observador. Tienes que observar dónde están los isósceles, qué caso se va a cumplir. Analizas caso por caso. ¿Será lado, lado, lado? No. ¿Será lado, ángulo, lado? De repente, ¿no? ¿Será ángulo, lado, ángulo? De repente. Tienes que analizarlo con bastante concentración para que puedas encontrar los triángulos iguales. ¿Ok? Listo, chicos, su tarea está en la página, a ver, ¿se los dije? ¿No se los dije? Bueno, acá está. En la página 117, ¿ya? Listo, chicos, ya nos estamos viendo en el próximo Zoom para ayudarlos con su tarea. Y si no, por interno me avisan cualquier cosita. Un gusto.